El tema de hoy suena como sacado de una película de ciencia ficción. Propulsión nuclear. Esto es más ciencia que ficción, aunque muchos creen que es al revés. A lo largo de los años, ha habido muchos esfuerzos para llevar este tipo de propulsión a su madurez. Pero diferentes desafíos no lo han permitido. Además, no todos los sistemas de propulsión nuclear son iguales. Sus áreas de aplicación son variadas. Algunos incluso pueden reducir los viajes a Marte y otros planetas de varios meses a solo unas semanas. Cohetes que funcionan con energía nuclear, propulsores de clase megavatios y una visión que podría revolucionar los viajes espaciales. Hoy veremos qué tipos existen, cómo funcionan y qué conceptos y proyectos hay detrás de ellos. ¿Y qué tiene que ver este hombre, Jared Isaacman, quien casi dirigió la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio con todo esto? ¡Vamos allá! ¿Los tipos? Vamos a empezar con lo básico. Existen varias variantes de propulsión nuclear. El más conocido es el motor nuclear térmico. Como en el proyecto Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en los 60. Sí, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio intentó durante más de 2 décadas desarrollar un motor así. Aquí, un reactor nuclear, generalmente con uranio altamente enriquecido, calienta hidrógeno líquido hasta 3000 grados. El vapor caliente sale disparado por una tobera y genera empuje. Así se pueden alcanzar niveles de eficiencia increíbles. Debido a que el vapor se utiliza para este proceso, estos propulsores normalmente requieren el suministro de combustible. Conocemos este proceso como abastecimiento de combustible. Aunque un solo combustible es suficiente, de todas formas se consume combustible en grandes cantidades. Luego está la propulsión nucleoeléctrica, donde un reactor genera electricidad para acelerar iones. Similar a los motores iónicos, pero con potencia de megavatios. Aquí se requiere mucho menos combustible. Los pequeños motores iónicos de hoy en día pueden funcionar varios años con solo unos gramos de combustible. La sonda Dawn de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio aceleró 11 kilómetros y medio por segundo, 41.400 kilómetros por hora, con 425 kilogramos de xenón. Sin embargo, los motores iónicos utilizan además del xenón, otras sustancias. Por ejemplo, Starlink utilizó durante mucho tiempo kriptón y para sus satélites, V2 cambiaron a argón. Enpalchen lo hace de manera diferente y utiliza indio para sus motores iónicos líderes en el mercado. El cuello de botella en este tipo de motores a menudo no es el combustible, sino la energía disponible o que se puede generar durante el viaje. Si combinamos este tipo de motores con reactores nucleares, podríamos lograr cosas increíbles. Ambas tecnologías ya están desarrolladas y se han utilizado durante muchos años en diferentes campos. Los motores iónicos ya están en órbita por miles y propulsan nuestros satélites, y los reactores nucleares móviles impulsan muchos de los portaaviones del mundo. Así que no estamos hablando de un tema súper teórico o ficticio. Y finalmente, la propulsión por pulsos nucleares. Como en el proyecto Orión, donde pequeñas explosiones atómicas impulsan una placa de acero. Salvaje, pero efectivo. Cada variante tiene sus complicaciones, sobre todo por la radiación y la seguridad, pero la ventaja es clara. Menos combustible, más eficiencia. ¿Qué fanático del espacio no sueña con naves espaciales que puedan recorrer millones de años luz sin tener que repostar? Sueño con eso al menos 2 veces al mes. Conceptos, ideas e investigaciones. Las ideas llegan muy lejos. Imagínate un remolcador nuclear, un vehículo de arrastre que viaja entre puntos de Lagrange y planetas. Como un tren transcontinental, pero en el espacio. O suministro de energía en bases lunares y marcianas con reactores de megavatios. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio investiga junto con Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa y Lockheed Martin en el proyecto Draco, un motor térmico nuclear que se planea lanzar en una Vulcan Centaur en 2027.
y Rusia planea un motor de megavatios para misiones a Marte. Eso debería permitir que el viaje tome 6 semanas en lugar de 8 meses. Una idea interesante vino de Jared Isaacman, el administrador nominado temporalmente de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio que finalmente no lo será. Si él hubiera dirigido la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, habría querido alejarse de cohetes caros como el Space Launch System, que hoy en día el mercado comercial cubre mejor. En cambio, planeaba un proyecto de varios miles de millones de dólares. Propulsores nucleares de clase megavatio, porque precisamente ese tipo de proyectos son los que deberían perseguir las instituciones de investigación y desarrollo. Proyectos que son demasiado complejos, poco rentables y complicados para las empresas privadas. Solo piensen en los permisos que se necesitarían para experimentar con uranio altamente enriquecido. Quería ofrecer empleos a los congresistas y senadores en sus distritos para convencerlos. Porque la cancelación del programa Space Launch System significaría que muchas personas perderían su trabajo. Isaacman quería involucrar precisamente a esas personas. Él quería desarrollar un vehículo para trayectos cortos, que tal vez incluso hubiera sido útil para la cúpula dorada que Trump planea. ¿Su visión? Transportar eficientemente a muchas personas del punto A al B, usando energía sostenible. Por eso es aún más lamentable que su nominación haya sido retirada. Él habría sido exactamente lo que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio necesita. Ahora vamos a ver qué planes y proyectos concretos existen para construir propulsores nucleares. Antes, me gustaría mostrarles mi diseño favorito actual de nuestra tienda. Me encanta tanto este diseño minimalista que pedí la camiseta Adastra en varios colores. Visita planetpioneers.de y obtén un gran descuento usando el código de descuento MARS26. Encuentra el enlace a la tienda abajo. Proyectos concretos. Ahora pasamos a los proyectos concretos, y la verdad es que hay mucho en marcha. Una empresa emocionante es el proyecto Draco de Lockheed Martin, que se está desarrollando en colaboración con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Este prototipo utiliza uranio altamente enriquecido y está previsto que se lance en 2027 en un cohete Vulcan Centaur de United Launch Alliance. Draco tiene como objetivo demostrar un sistema de propulsión nuclear térmica, que podría reducir significativamente el tiempo de viaje a Marte o la Luna, con pruebas que ya están en una fase avanzada. Paralelamente, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, junto con el Departamento de Energía de Estados Unidos, está probando reactores de kilovatios para colonias en la Luna y Marte, los llamados reactores Kilopower. Estos deberían entrar en funcionamiento como los primeros demostradores a principios de la década de 2030, con una capacidad de 1 a 10 kilovatios, para suministrar electricidad a bases autónomas, y podrían escalarse posteriormente hasta 40 kilovatios. Lo que revolucionaría el suministro de energía para misiones complejas. Históricamente, el proyecto Prometeo de 2003 fue pionero, ya que debía apoyar sondas impulsadas por iones como el orbitador de las lunas de Júpiter, pero fue cancelado tras recortes presupuestarios. Las pruebas Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application en los años 1960 llevaron por primera vez la tecnología nuclear térmica a la práctica. Se realizaron docenas de pruebas de motores, de las cuales más de 20 se consideran exitosas. Estas pruebas alcanzaron temperaturas de hasta 2550 Kelvin, antes de que el programa terminara en 1973 por falta de fondos. El proyecto Orión, en cambio, que fue detenido en 1965 por la prohibición de pruebas nucleares, planeaba generar empuje mediante explosiones nucleares. Una idea que, aunque efectiva, era políticamente y en términos de seguridad muy delicada. Hoy en día, gracias a materiales más modernos como los compuestos cerámicos, podemos controlar temperaturas de hasta 3300 Kelvin, lo que aumenta la eficiencia. Pero el desarrollo sigue siendo costoso y requiere mucho tiempo. No es raro que se inviertan miles de millones y que tome décadas. También es interesante una observación de Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, quien insinuó en una entrevista que SpaceX está investigando tecnología nuclear, al menos en pequeña escala. Quizás sea una mirada hacia un futuro en el que actores privados como SpaceX
también den forma a estos mercados. Eso demuestra lo cerca que estamos de una nueva era en la exploración espacial, a pesar de los desafíos. Otro proyecto emocionante que no debemos pasar por alto es el microreactor E-Vinci de Westinghouse, que recientemente estuvo en el centro de atención. El Departamento de Energía de Estados Unidos amplió la plataforma de pruebas DOM en el Laboratorio Nacional de Idaho para probar estos microreactores avanzados. Y el E-Vinci es uno de los pioneros. Este reactor transportable debe proporcionar hasta 5 megavatios de potencia eléctrica y puede funcionar hasta 8 años sin recarga de combustible. Perfecto para misiones remotas o incluso futuras bases lunares. Con su tecnología de enfriamiento pasivo y el uso de tubos de calor, ofrece una solución segura y compacta que actualmente está siendo probada en el primer banco de pruebas de microreactores del mundo. Los primeros experimentos guiados están programados para comenzar en la primavera de 2026. Un paso que podría revolucionar la energía para los viajes espaciales. Y personalmente me emociona mucho imaginar cómo un reactor así podría suministrar electricidad a las colonias en Marte. Diferencia con FIEB. ¿En qué se diferencia eso de los sistemas actuales de propulsión eléctrica por emisión de campo? FIEB utiliza campos eléctricos para ionizar y acelerar metales líquidos como el cesio. Altamente eficiente con mínimo empuje, ideal para controlar satélites. Por otro lado, los propulsores nucleares eléctricos utilizan un reactor para generar megavatios de potencia y así producir corrientes de iones más potentes. Ideal para misiones, pero más complejo y con mayor intensidad de radiación. FIEB es pequeño y preciso. Los motores nucleares son los músculos para el espacio. Uranio contra otros combustibles. Cuando se trata de combustibles para propulsión nuclear eléctrica, la situación se vuelve fascinante. Vamos a desglosarlo. Un motor de este tipo con uranio utiliza la fisión nuclear para convertir el calor en electricidad, que luego impulsa iones. Un proceso que puede ser increíblemente eficiente. Con uranio altamente enriquecido, alcanzamos temperaturas extremas, hasta 3000 grados o incluso más, lo que permite un empuje máximo. El hidrógeno juega aquí un papel clave. Se calienta y se expulsa como vapor caliente a través de la tobera, como ya vimos en pruebas históricas como Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application. Pero el uranio no es la única opción. El plutonio o isótopos sintéticos como el U-233 también podrían usarse, pero el uranio domina debido a su amplia disponibilidad y manejo establecido. El hidrógeno ofrece la mayor velocidad de escape, lo que lo hace ideal para sistemas nucleares térmicos, mientras que otros gases como el xenón son comunes en los propulsores iónicos, adaptándose naturalmente según la misión y el tipo de propulsión. Pero aquí es donde se pone interesante. Desde la década de 1960, nuestra tecnología ha avanzado enormemente y un nuevo equipo de proyecto en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio podría estar pensando en fuentes de energía innovadoras. Imagina que pudiéramos construir sistemas aún más eficientes usando materiales avanzados como compuestos cerámicos, que soportan temperaturas de hasta 3300 Kelvin. Otras opciones como el torio, que produce menos desechos, o incluso los reactores de fusión, que en teoría podrían proporcionar energía casi ilimitada, están en debate. Sin embargo, estos aún están en sus inicios. El hidrógeno sigue siendo la estrella. Pero el xenón o el argón podrían ser reemplazados por sustancias sintéticas en los propulsores iónicos. Estas podrían producirse más fácilmente en el espacio, por ejemplo, mediante el uso de recursos in situ en Marte. Pero eso es del futuro. Veamos los desafíos actuales. Depende de equipos como los de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio o la Agencia Espacial Europea revisar estas ideas. Porque la elección del combustible podría decidir si en 20 años volamos a Marte o incluso a Próxima Centauri. Un sueño que personalmente me emociona mucho. Áreas de aplicación. Las aplicaciones son enormes. A corto y mediano plazo, un remolcador nuclear podría transportar carga entre puntos de Lagrange y planetas.
Piensa, por ejemplo, en bases lunares o colonias en Marte. Tales reactores también podrían usarse para generar electricidad para bases en la superficie, estaciones espaciales o vehículos de transferencia. Isaacman dice que los propulsores nucleares podrían usarse incluso para el Golden Dome, pero también para viajes más cortos a Marte. 20 a 120 días en lugar de 260 días. Imagínense lo que eso implica. Me parece especialmente interesante que con este tipo de propulsores se podrían lanzar sondas pesadas al sistema solar exterior y más allá en cuestión de meses. Con un sistema de propulsión nuclear funcional para el espacio, también podríamos empezar a pensar seriamente en misiones concretas a nuestra estrella vecina, Próxima Centauri. Porque eso nos permitiría volar hasta allá en 10, 30, tal vez 40 años. La comunicación sería complicada, pues cada señal demoraría más de 4 años en llegar en una dirección, pero al menos sería factible. La idea de Isaacman habría revolucionado los viajes espaciales. Y ahora me temo que volverán a poner a un burócrata conservador de su ciudad al frente de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Privado versus Estado. Que Isaacman no vaya a ser el jefe de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio hace que disminuya la esperanza de que un motor así llegue pronto al mercado. Por eso me pregunto, ¿puede un particular desarrollar eso? Teóricamente sí. SpaceX o Blue Origin podrían intentarlo. Pero los enormes costos y regulaciones hacen que tenga sentido que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la Agencia Espacial Europea o los gobiernos se encarguen de eso, tal como sucedió en los comienzos de la exploración espacial. Pero incluso si las empresas privadas impulsan este tipo de proyectos, con toda seguridad, siempre ocurrirá en estrecha coordinación con las autoridades, especialmente con el ejército. Porque especialmente el ejército de Estados Unidos no querrá dejar pasar esta tecnología si alguna empresa logra perfeccionarla. ¿Qué piensan? ¿Deberíamos invertir más en esta tecnología? Comenten abajo. Soy Sirwan, esto fue Crónicas de Marte. Gracias por escucharnos. Per aspera ad astra.